Gracias. Sí. Muy bien, Manuel Francisco Reina, muchas gracias por esta conversación. Empezamos desde el punto de vista de la discusión esta que se ha estado dando pues, en buena parte del mundo con respecto al parecer ocaso del mundo occidental, ¿no? Y con esos subproductos, por supuesto, el capitalismo, el liberalismo mismo, la democracia, la tradición judeocristiana. ¿Ese riesgo de muerte del mundo occidental es real? Bueno, yo creo que esta discusión lleva muchas décadas produciéndose. Hay un libro mítico que se llama Historia de la decadencia de Occidente, que habla precisamente de este tema. Yo creo que Occidente lleva en crisis desde sus inicios, es decir, desde la guerra de Troya. La guerra de Troya en realidad, aunque nos pongan muy bonito el mito de Helena de Troya y Agamenón que quiere vengar a su hermano porque su cuñada le ha sido infiel con el príncipe troyano, en realidad la guerra de Troya es la historia del choque de Oriente y de Occidente. Y es un choque además no solo cultural, sino también económico. Es el control del paso de una zona estratégica para las caravanas, para el negocio, para la economía, ¿no? entre Oriente y Occidente. Si lo traspolamos al día de hoy, yo creo que lo que sí es verdad que todas las ideologías tradicionales están en quiebra. Por un lado, las geopolíticas, las estructurales, como puede ser el capitalismo y el marxismo, que en el fondo son las dos caras de una misma moneda y que ya no saben responder a algunos de los problemas que tenemos en la contemporaneidad social y socioeconómica y estructural de Occidente y del mundo en realidad. Y después, por otro lado, las espirituales, es decir, yo creo que hay una pugna espiritual también en un momento en el que se suponía que la gente cada vez estaba olvidando más los credos, las creencias, ¿no? Yo creo que hay un momento de fragmentación también, no solo en lo político, en lo ideológico, sino en lo espiritual. Y de pronto facciones muy integristas que hacen lecturas muy extremas de sus religiones, y hablo tanto desde el cristianismo, con grupos como puede ser los Legionarios de Cristo o el Opus Dei, o por ejemplo el Islam, ¿no? con todos estos grupos que están haciendo una lectura absolutamente machista, sexista, de sometimiento de las mujeres, del burka, de lapidación de los homosexuales, o incluso en el mundo hebreo, que siempre ha sido un mundo intelectualmente muy avanzado, ¿no? Y de pronto también hay ciertos sectores que propugnan una lectura de la Torá absolutamente radical, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de fragmentación del pensamiento y de fragmentación de la espiritualidad. Y en ese sentido yo creo que también estamos en un momento en el que faltan pensadores, faltan humanistas, faltan filósofos, faltan poetas. Durante mucho tiempo, en conflictos tan importantes como las guerras mundiales, por ejemplo, todo lo que sucedió después de las guerras mundiales, el poeta, el filósofo, el pensador, era una figura referencial en las sociedades. Tal vez por eso todos los dictadores, todos los sistemas totalitarios de una ideología o de otra, siempre han tratado de asesinar a los pensadores, a los poetas, a los escritores, y México ha sido además tierra donde han recalado muchos exiliados, muchos de esos pensadores, muchos de esos poetas, precisamente por esa persecución, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ahora se ha asesinado de otra manera ese liderazgo de esas figuras referenciales que eran los filósofos, los pensadores. Los propios políticos antes tenían una altura intelectual, una grandeza de compromiso con las sociedades, de compromiso cívico, que cada vez brilla más por su ausencia. Es decir, para encontrar figuras referenciales en el mundo, podemos hablar, por ejemplo, de alguien tan insólito como Obama, que en un momento determinado en Estados Unidos concitó el apoyo de los suyos y de los ajenos, porque de pronto era el primer presidente negro de un país como Estados Unidos, en el que la supremacía blanca y anglosajona era muy poderosa, etcétera, 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 pero son excepciones. Por lo general estamos viviendo una época de falta de liderazgo absoluto en lo político, de falta de referencia absoluta o casi absoluta a nivel de pensamiento, que yo creo que las sociedades occidentales, las sociedades mundiales, se habla tanto de la globalización, lo están acusando.
yo creo que estamos huérfanos de pensamiento, estamos huérfanos de referencia, estamos huérfanos de gente que se comprometa de verdad con la sociedad, con la ciudadanía. Y yo creo que esa es la verdadera quiebra espiritual de Occidente, que Occidente ya es el mundo. Es decir, ya no hay fronteras por mucho que haya aduanas con las redes sociales, ¿no? Ya vemos lo que sucede en todos sitios. De hecho, todavía muchos regímenes totalitarios tratan de controlar precisamente las redes sociales para que no se conozcan versiones que no son las oficiales. La oficialidad, el poder siempre trata de controlar. Entonces yo creo que la verdadera quiebra de Occidente no es solo la espiritual. Yo creo que se utiliza la ideología, la política, las religiones, se ha utilizado siempre, pero cada vez más como arma arrojadiza con los otros, como arma para dividir, cuando yo creo que necesitamos referentes, gente que sea capaz desde la diferencia de generar espacios comunes, espacios de cultura común. Es decir, si la cultura y el pensamiento no es capaz de construir puentes, no sé qué es lo que lo será. A lo largo de la historia ha sido capaz de hacerlo, pero yo creo que estamos en un momento en el que esta sociedad de la información en la que se supone que vivimos también es una sociedad de la desinformación, de la manipulación del mensaje. Y eso es algo que envenena, porque el descrédito hace precisamente que ya incluso la gente que podría ser referentes intelectuales o espirituales de las sociedades dejen de serlo, porque estamos todos instalados en el descrédito. Claro. Bueno. Disculpen. Otra vez tu cablecito, mi hermano. Págale ya ahí con un más que no haga. Perdón por la pausa. Pero se sigue viendo. Es que cuando mueves se abre un poco. Ah, perdón. Ahí ya que le peguen y ya no. No, pero... ¿Y si lo movemos un poquito hacia atrás? Sí, de todos modos se lo voy a pegar rápido. Sí, porque es importante que pueda moverse con libertad. Bueno, es que si me quedo rígido va a quedar muy artificial, Exacto, ¿no? exacto. Aparte que me sale, pero... Claro. Se ve. Bien, se ve. Pero cuando mueve el brazo y todo se abre. Pégalo al Y si me pongo así y cierro un poco... No vamos a limitar tus movimientos por un cable. No nos puede ganar un cable. Si no estoy respondiendo a lo que me pides, me lo dices y cambiamos, ¿eh? No, va bien, va bien. Sí, además son enfoques de un mismo asunto, entonces eso es importante. ¿Listo? Ahora sí, corriendo. Y yo no pongo un poquito bien, ahí estoy. ¿Nunca cortamos? No, señor. Eso es todo. Ok, muchas gracias. Bien, no sé, decías que buena parte del problema es que ya no tenemos pensadores, que ya no tenemos líderes de pensamiento que nos permitan, pues, como mantener la brújula. Yo agregaría, si me lo permites, también que de repente quienes tendríamos que aprender ya no tenemos capacidad de concentración, porque ahora es un bombardeo continuo de mensajes cortos, cada uno más allá del otro, y tampoco tenemos capacidad de concentración. ¿Eso abona al asunto? Sí, por supuesto, vivimos en la sociedad de la inmediatez, es decir, las redes sociales nos han facilitado muchas cosas de comunicación, de ser capaces de ponernos en contacto con gente que vive al otro lado del mundo, pero también está mermando nuestra capacidad de concentración. Yo a veces a los chicos, cuando voy a dar una conferencia a un instituto o a una facultad, les digo, miren, si Grecia fue la cuna del pensamiento occidental, es porque Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Arquímedes, la mayoría eran pastores. Entonces, mientras iban con su rebaño, con sus ovejas, estaban en el campo y les daba mucho tiempo de pensar y les daba mucho tiempo de reflexionar. Y entonces no solían decir nada que no hubiesen reposado y reflexionado mucho tiempo. Aquí ahora nos está pasando al contrario. No reposamos nada. Funcionamos a golpe de clic, de tweet, de X, de Instagram, de Facebook, y eso nos da una frescura, una inmediatez que puede ser muy creativa, hay gente muy creativa con las redes sociales, pero también nos da una superficialidad, una incapacidad de profundizar en los temas, de reposar las cosas, y el pensamiento necesita un poco de reposo, la reflexión necesita profundizar en las cosas, analizar los contextos de la sociedad, de la problemática de la gente. Miren, a mí siempre se me ha achacado y se me ha atacado tanto desde la izquierda como desde la derecha. Yo se supone que tengo un perfil progresista,
he defendido siempre las libertades individuales y colectivas, y creo que hemos caído en un maniqueo absurdo. Es decir, las ideologías a priori, a menos que estemos hablando de una ideología supremacista como puede ser el nazismo, ¿no?, que promulga el exterminio de determinados colectivos, que evidentemente ese tipo de ideologías no son respetables. Cuando la gente dice todas las ideologías son respetables, miren ustedes, no, todas las ideologías no son respetables. Una ideología que promulga el exterminio de una raza no puede ser respetable de ninguna de las maneras. Pero yo creo que todas las ideologías, todas las propuestas deben ser oídas, escuchadas, debatidas. Yo creo que se ha perdido la capacidad de debate, es decir, la gente, y más con las redes sociales hoy, no quiere dialogar con el otro, no quiere conocer la opinión del otro, quiere imponerle su opinión. Y si no le impone su opinión, quiere dominarlo. Y si no lo domina, quiere destruirlo. Y eso sucede en la política, en la cultura. También hay una cultura del poder, ha existido siempre. Entonces, eso es muy peligroso, porque ¿por qué yo no puedo admirar a la vez y al mismo nivel a Mario Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez? A mí se me ha criticado públicamente y literariamente porque pongo al mismo nivel a dos maestros, porque se supone que ideológicamente cada uno está en un polo. Miren ustedes, yo estoy hablando de literatura, y el magisterio de esos dos señores está por encima de sus biografías y de sus ideologías. Pero voy a ir más lejos. Ese conflicto entre el capitalismo y el comunismo, entre el capitalismo y el marxismo, que evidentemente ya ha pasado más de un siglo y hay que repensarlo, hay que actualizarlo y probablemente generar otro tipo de ideologías sociopolíticas, filosóficas y demás. Si lográramos conseguir sacar lo mejor de cada ideología, porque vamos a ver, el capital es necesario para que las sociedades progresen, para generar tejido productivo, para que las sociedades avancen. Pero por otro lado, también es generar capital la paz social. Es decir, si los trabajadores están contentos, tienen buenos sueldos, tienen buenos servicios sociales, si sus hijos pueden estudiar, pueden conformarse, eso es generar capital también. Es decir, que lo que tendríamos que ser capaces es de extraer lo mejor de cada propuesta sociopolítica y filosófica y ponerla a trabajar al servicio de las sociedades, que es de lo que se trata. El problema es que en esta crisis de pensamiento de la que hemos hablado antes, tanto los intelectuales como los políticos, como muchos empresarios, han perdido de vista que el compromiso cívico, el compromiso con las sociedades es fundamental a todos los niveles, y desde la política mucho más, porque desafortunadamente en los últimos años venimos asistiendo al espectáculo lamentable de cómo mucha gente llega a la política para enriquecerse. De ahí todas las tramas de corrupción, y da igual la supuesta ideología o el espectro ideológico a un lado u otro del que se suponga que vengan esos políticos. El problema es que se ha perdido de vista que el político es un servidor público, que es alguien que está al servicio de la ciudadanía, y que los políticos, todos, estén en el gobierno, estén en el poder o estén en la oposición, están para solucionar los problemas a los ciudadanos, no para generárselos. Hasta que los ciudadanos no seamos más formados, tengamos un criterio mucho más sólido, un espíritu mucho más crítico, y seamos capaces de exigirle a nuestros dirigentes que ellos están para servirnos a nosotros, no para que ellos se sirvan de nosotros, nuestras sociedades seguirán en decadencia y seguiremos sin avanzar como sociedades. Sin duda alguna. Visto así, estas divisiones sociales que se han estado dando pues cada vez con más frecuencia podrían ser parte de una estrategia política. Es decir, empezó con la lucha de clases, pero ahora resulta que también ya hay grupos que giran en torno a causas muy específicas, ¿no? Feminismos, animalismos, naturalismos, etcétera. ¿Sería parte de una estrategia para mantener una división, un discurso de odio que no permita esa integración social? Bueno, yo creo que los movimientos sociales son necesarios todos. Es decir,
Yo creo que si muchas de las reclamaciones de los movimientos feministas, pero no de los de ahora, hablo de las sufragistas desde final del 19, muchas de las cuales fueron encarceladas, golpeadas, torturadas, recluidas en manicomios, muchas de las conquistas de hoy no serían posibles. El hecho, por ejemplo, de que la mujer pudiera votar son conquistas de esas mujeres feministas, sufragistas, que se jugaron la vida, las libertades desde el siglo XIX. Con el tema animalista, tanto de lo mismo. Con el tema de los derechos por la diversidad de los colectivos LGTBI, tanto de lo mismo. ¿Cuál es el problema? Miren, yo tenía una amiga, una poeta maravillosa que murió prematuramente joven, que se llamaba Guadalupe Grande, hija de los poetas Félix Grande, que fue director de Cuadernos Hispanoamericanos, y de Francisca Aguirre, que decía: hay gente que siempre se equivoca en su propio beneficio. Y es verdad. Y normalmente los políticos siempre se equivocan en su propio beneficio. Guadalupe Grande coincide en una cosa con Ernesto Cardenal, con quien yo tuve amistad ya muy tardía, unos años antes de que él falleciera en Nicaragua, antes de que Daniel Ortega me declarase persona non grata, por ponerme de parte de los estudiantes asesinados, reprimidos, etcétera, 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 en Nicaragua. Y tanto Ernesto Cardenal como Guadalupe Grande decían una cosa que a mí me parece muy inteligente. Decía: la diferencia en la utilización de la palabra, que para los dos era sagrada, en el caso de Ernesto Cardenal mucho más, porque además de poeta era sacerdote. Entonces, la diferencia que hay entre un intelectual, un poeta y un político es que un poeta, un intelectual, debe y tiene que ponerse al servicio de la palabra, mientras que un político hoy pone a la palabra a su servicio. Es decir, la diferencia es la honestidad en el uso de la palabra, el compromiso con la palabra, el que la palabra dada signifique algo, ese compromiso cívico del que hablamos, ese compromiso con las sociedades, o la utilización y la manipulación de la palabra que se hace desde la casta política en todo el mundo, en el que se utilizan discursos que son legítimos, como el del feminismo, el animalismo, la diversidad, para fines que son absolutamente personales y espurios. Es decir, yo estoy de acuerdo con que el lenguaje puede ser inclusivo o exclusivo. Es decir, en español no significa lo mismo un hombre público que una mujer pública. Luego el lenguaje puede servir para marcar, para ser machista y demás. A mí me parece también que no pasa nada porque se normalice que se pueda decir jueza o política o alcaldesa o presidenta. Es decir, nuestra lengua es tan rica que nos permite la desinencia femenina. Pero ya hay un momento de desquicie, de utilización, de manipulación de los discursos de género y del lenguaje que hace que vaya en contra de las propias leyes lingüísticas de la economicidad del lenguaje. Es decir, si en el español existe una marca para designar el neutro, que en este caso es masculina, es decir, cuando yo digo los compañeros, me refiero a los compañeros y a las compañeras. De pronto hay alguien que es capaz de atacarte porque eres un machista, cuando en mi caso, por ejemplo, alguna de las primeras antologías de poesía femenina en España y en Hispanoamérica que se hicieron, la hice yo en el 2002, que se llama Mujeres de Carne y Verso. Entonces, estamos llegando a ese nivel de desquicie. Por ejemplo, yo que peleé por la consecución de la ley del matrimonio igualitario en España, que costó mucho esfuerzo porque había mucha resistencia, sobre todo desde sectores religiosos ultraconservadores, pero también desde determinados sectores políticos, y no solo desde sectores políticos conservadores. Yo no voy a decir el nombre, pero un representante muy importante del Partido Socialista dijo: esto ahora no toca. ¿Cómo que esto ahora no toca? Toca o porque o somos progresistas y liberales y estamos comprometidos con las libertades, o cómo que estas libertades sí y estas libertades no. Quiero decir con esto, pero de pronto llegamos a tal nivel de desquicie que si yo hago una broma sobre mi propia identidad sexual o sobre la identidad sexual de alguien, ya se te está tachando de homófobo.
Es decir, que estamos llegando a un nivel de manipulación de los discursos legítimos de determinados movimientos sociales, en el que lo único que se está consiguiendo con eso es, primero, que la gente desarrolle aversión a esos legítimos movimientos sociales de reivindicación. Eso por un lado. Y después que está habiendo unos procesos de autocensura, es decir, yo que he sido libre y lo sigo siendo, pero todavía hay momentos en los que cuando me enfrento a escribir un artículo, o a escribir un relato, o a escribir un poema, o a escribir una novela, yo me he encontrado ante la construcción de un personaje histórico, en el caso de un rey español que tenía relaciones con hombres, en el que en las crónicas reales de Castilla se le llama invertido. Y a mí la editora me llamó la atención y me dijo que eso había que eliminarlo porque eso era un insulto contra los homosexuales. Entonces dije, vamos a ver, señora, usted será la dueña de la editorial, pero mire usted la crónica real de Castilla del siglo XV, donde a este señor rey, por tener relaciones con su amante, se le llama literalmente invertido. Es un documento histórico y yo no puedo falsear ese documento histórico. Pues esa novela, esa señora prefirió romper el contrato editorial conmigo a que yo fuera fiel a la documentación histórica de ese personaje. Cuando yo soy una persona significada por la reivindicación de la ley del matrimonio igualitario, con premios al respecto, la que fue entonces notaria mayor del reino, que es Pilar Blanco, que fue la primera mujer notaria mayor del reino con un gobierno de Zapatero, socialista, reconoció públicamente que la argumentación humanística de la ley la había tomado de mis artículos, y ahora resulta que esta señora me llamaba homófobo y pretendió romper un contrato de una novela, no, y lo rompió de hecho, porque además yo le dije, no estoy dispuesto a cambiar esto. Primero, si un personaje entonces mata a alguien en una novela, ¿a mí me procesan por asesinato? Claro, porque estamos llegando a tal desquicie que mañana van a juzgar a Edgar Allan Poe por los crímenes de la Rue Morgue, por escribir los crímenes de la Rue. Pues estamos en esa... Entonces eso está cercenando la creatividad, la literatura, el discurso político, las libertades ciudadanas. Y hay que tener cuidado, porque yo que soy un partidario de los movimientos sociales reivindicativos, de los movimientos civiles que han conseguido las cosas de verdad antes que la clase política, porque la ciudadanía y la sociedad suele ir por delante siempre de la clase política, pero estamos asistiendo a un momento de manipulación de todos esos discursos por intereses bastante espurios, bastante bastardos, y en los que las redes sociales ayudan bastante, porque hay mucho político ya está empezando a funcionar a golpe de scroll, como dicen los jóvenes, o a golpe de tweet, que yo creo que nos está empobreciendo a todos mucho y está generando una censura no explicitada, pero que es real. Sin duda alguna. Otro de los cánceres que de repente también parecen estarse generalizándose tiene que ver con el populismo, que evidentemente sí, en la gran mayoría de los casos conlleva llevar a una sociedad o a un país o a un pueblo al colectivismo autoritario. Si la historia nos ha enseñado hasta el cansancio que la fórmula es empobrecedora, que es la primera eliminadora de libertades, ¿qué tiene de sexy, qué tiene de seductor para la gente y qué tiene realmente de rentable para el político? Bueno, eso es mucho más complejo de desarrollar, pero yo tengo algunas reflexiones al respecto del populismo que tienen que ver con algunos estudios psicológicos que se hicieron a algunos grupos de la sociedad alemana después del nazismo y de todo el horror que provocó. Se generó un concepto que se llama la mentalidad de esclavo. Y entonces estos psicólogos determinaron en sus ensayos y en sus estudios que las sociedades en un momento determinado prefieren delegar sus responsabilidades personales y sociales en otros. De manera que prefieren servir órdenes, aceptar órdenes, porque así ellos se sienten no responsables de nada de lo que suceda. La culpa siempre la tiene otro, se delega. Entonces, curiosamente, en el horror de la Alemania nazi, hubo mucha gente que no era nazi, pero que sí miró a otro lado, que sí cayó,
que no se opuso a las deportaciones, a los campos de concentración, a delatar a sus vecinos, a los que habían sido sus amigos. Y eso se llama la mentalidad de esclavo, porque muchos de ellos no se sentían responsables de lo que hicieron los dirigentes nazis, cuando sí lo fueron, por omisión. Yo creo que con el populismo, porque el nazismo es un populismo, es exactamente lo mismo, es delegar tu responsabilidad personal y cívica, renunciando a tu libertad, que la libertad es también asumir las consecuencias de las decisiones que tú tomas. Entonces, si yo no tengo la culpa de las decisiones que tomo porque me lo han impuesto, porque la culpa es del presidente, porque me ha dicho el presidente, el alcalde, el ministro, el guardia civil, el general, yo nunca tengo la culpa de nada. Y así la gente no asume responsabilidades. Eso traído al hoy, desde ese estudio brutal de la Alemania nazi, hay que sumarle otra cosa. Yo creo que la devaluación de la educación, por ejemplo, que viene sucediendo a nivel mundial durante décadas, el que la gente cada vez sepa menos de todo, especialmente de filosofía, de historia, de literatura, no es algo inocente, no es algo casual. Es decir, tiene que ver con no alimentar el espíritu crítico de la gente, tiene con no educar a ciudadanos para que sean libres, porque una sociedad formada es una sociedad crítica, es una sociedad que exige a sus dirigentes, mientras que una sociedad anestesiada por los entretenimientos, ahora todos tenemos todas las plataformas del mundo, todas las posibilidades de redes sociales del mundo, todos los juegos en nuestros teléfonos del mundo, todas las posibilidades de ligue del mundo, pero con una superficialidad, con una inmediatez, con una frivolidad que por otro lado nos anestesia de lo que es reflexionar las cosas que realmente son importantes. Y eso yo creo que no es casual. Entonces, si sumamos lo de antes, la mentalidad de esclavo, el yo no tengo la culpa, yo delego mis responsabilidades en otro, la culpa es del gobierno, la culpa es del alcalde. No, la culpa también es tuya, que votas a quien no debes, o que no votas, o que cuando votas y te equivocas luego no cambias, y no exiges, y no sales a la calle. Tu responsabilidad ciudadana también es esa. Si a eso le sumas, como te digo, esa falta de formación que yo creo que no es casual ni ingenua, que la gente cada vez tenga menos espíritu crítico, esté menos formada, pues todo eso lleva a que esas sociedades anestesiadas, de la misma forma que no piden, no exigen, de pronto aparece un iluminado, que cada vez se parece más a los telepredicadores de las películas americanas, norteamericanas, o a esos chamarileros que te venden cualquier cosa en un mercado o en una feria, se van detrás de ellos. Entonces, esa gente anestesiada es una especie de masa informe que lo mismo pendula hacia un lado o a otro, y esa es la esencia del populismo, que ante sociedades cada vez menos formadas y menos críticas puede aparecer un iluminado y la gente se va detrás de ella. Si tuviéramos sociedades más críticas, eso sucedería de una manera mucho más difícil. Sin duda alguna. Manuel, muchísimas gracias por sus reflexiones. Un placer.